Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me presento, mi nombre es Roberto Emiliano Trejo Salazar. Les voy a presentar un resumen de mi tesis de doctorado, el cual presenté en el Congreso de Mastozoología Mexicano en Pachuca Hidalgo. Trataré de ser breve en este ratito y les trataré de mostrar los resultados más importantes de este trabajo. El trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres bajo la dirección del doctor Rodrigo Medellín y el doctor Luis Eguiarte Front del Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental, ambos en el Instituto de Ecología de la UNAM. Bien, título de mi tesis es Filogeografía y Conservación del Murciélago Maguillero Menor, Leptonicteris yerbabuena. ¿Por qué elegimos esta especie? Eh, La elegimos, es parte de la subfamilia de los glosofáginos, de la familia de los filostómidos, una familia endémica del continente americano, y la elegimos porque esta especie, este género en particular, junto con los otros géneros de murciélagos nectarívoros en México, actúa como polinizador de plantas que son económicamente y ecológicamente muy importantes para el país. Contamos nada más con 7 géneros y 12 especies que realizan esta labor de polinizadores en los ecosistemas mexicanos, pero Leptonicteris es el género que demográficamente es más grande en nuestro país. ¿Sale? Este género cuenta con 3 especies, de las cuales dos se encuentran en el territorio mexicano y tienen un periodo de migración que contempla un movimiento de un grupo de hembras hacia el norte de su distribución, al sur de los Estados Unidos y norte de México. Hemos encontrado grupos de hasta más de 100.000 individuos en refugios, sobre todo en refugios de maternidad en el norte del país, es donde encontramos cuevas con más individuos que habitan dichos refugios. Como les comentaba, este género está asociado a la polinización de plantas de origen, de importancia ecológica y económica para el país, pero su gama de recursos florales es muy amplia. Sin embargo, son muy importantes para la polinización del género agave, de los cactus y de varias especies de bombacáceas. Es decir, que se encuentran asociados a los climas predominantes del país. Aquí les muestro 2 mapas de distribución de estos individuos basados en los registros históricos de estas 2 especies, perdón, Leptonicteris yerbabuena y Leptonicteris nivalis. Como les comentaba, ambos habitando en el país. Aquí no se muestra todavía el movimiento migratorio que realizan una parte de las hembras y estamos tomando la totalidad de la distribución de las 2 especies. Recientemente, además, se encontraron o se registraron nuevos, nuevas vistas de la especie Leptonicteris yerbabuena un poquito más hacia el sur de su distribución histórica. Ajá, ya en Nicaragua, ¿vale? Apenas hace unos 4 años se registró la presencia de estos individuos en Centroamérica. Bien, los movimientos migratorios de esta especie, de este grupo de hembras de la especie Leptonicteris yerbabuena, se están asociando a la reproducción y a los recursos alimenticios a su disposición. Como les comentaba, tienen una relación ecológica muy estrecha con el género agave en particular, y entonces se ha notado que cuando se empiezan a mover las hembras en la época de primavera-verano y forman las cuevas de maternidad hacia el norte de la distribución, hay agaves que empiezan a florecer, además de varios cactus que también se encuentran en el norte y que también ofrecen recursos alimenticios para esta especie. En el norte, durante este par de estaciones, en primavera-verano, forman las cuevas de maternidad, y cuando hay un cambio en la temperatura y en las estaciones hacia otoño-invierno, las hembras creemos que regresan a sus
refugios originales, es decir, que estarían mostrando un comportamiento filopátrico. A este fenómeno, cuando empiezan a florecer ciertas especies de agave, le conocemos como corredor de néctar, porque precisamente en estas regiones en donde los individuos de esta especie comienzan a migrar, se muestran todos estos recursos florales. Una de las principales problemáticas que sufre esta especie es la ignorancia, al igual que otras especies de murciélagos, no solo en el país, sino en todo el mundo, porque casi siempre se les asocia a enfermedades, a su hábito alimenticio de la hematofagia, aunque en realidad solamente existen tres especies que consumen sangre y solamente una es realmente predominante o grande en números o en distribución. Se les asocia a la suciedad, se les asocia a cuestiones mitológicas también, y entonces las cuevas empiezan a sufrir de vandalismo. Muchas veces las personas por tratar de proteger a su ganado, queman las cuevas, perturban las cuevas, y realmente a los organismos que desplazan son a todos aquellos murciélagos que consumen insectos, frutos, néctar, y no tanto a los murciélagos hematófagos, ¿no? Que son un poco más resistentes. Entonces, el objetivo de mi trabajo es describir parte de la historia evolutiva de esta especie. A través de su estructura poblacional, también nosotros tratábamos de inferir un poco más acerca de la historia natural del organismo, tratando de encontrar asociaciones que nos permitieran entender por qué, quiénes y por qué están migrando hacia el norte. Y entonces decidimos hacerlo a través del análisis del linaje paterno y el linaje materno. Y además, esto que nos sirviera para que con esta información se pudieran mejorar los planes y programas de conservación de este murciélago. Para esto, obtuvimos muestras de 23 localidades a lo largo de su distribución en el país, en México, y hicimos extracción de ADN. En algunos casos, no todas las muestras las colectamos nosotros, muchas fueron donadas por el Laboratorio de Conservación de Vertebrados, parte del trabajo doctoral del doctor Miguel Morales, y también una parte de las muestras, sobre todo las de Baja California, fueron donadas por la doctora Winifred Frick. Eh, las muestras que nosotros sí tomamos fueron de uropatagio o plagiopatagio, perdón, y para obtener ADN a través de la solución fenolcloroformo y solución de pavo para poder extraer y amplificar posteriormente dos marcadores mitocondriales y un marcador asociado a cromosoma Y, un gen asociado a cromosoma Y. Es decir, con eso estamos abarcando tanto el linaje materno a través del ADN mitocondrial y el linaje paterno a través del gen asociado al cromosoma Y. Realizamos algunos análisis de diversidad haplotípica, estructura genética, y además utilizamos también inferencia bayesiana para obtener genealogías y tiempos de divergencia y reconstrucción de caracteres. Y también aprovechamos para analizar la demografía histórica de esta especie a través de otros análisis. A la par, también revisamos colecciones en vivo, revisamos ejemplares para tomar los registros históricos de las especies, y tomamos bases de datos para limpiarlas, tanto de los murciélagos como de agaves, para comparar los patrones de distribución de ambas especies, de ambos grupos, y tratar de definir si había un patrón similar entre estos dos grupos. Eh, Además, tomamos información del GenBank para tratar de localizar a nuestras especies del género Leptonicteris en la filogenia de la familia Filostomidae, y obtener así también información filogenética que nos permitiera comenzar a inferir el centro de origen de nuestro género y de nuestras especies. Para esto entonces realizamos análisis filogenéticos a través
de la reconstrucción filogenética bayesiana, obtener tiempos de divergencia, tasas de diversificación y reconstrucción de caracteres ancestrales. La reconstrucción de caracteres ancestrales nos sirve para, en este caso, determinar los ancestros en hábitos alimenticios y las áreas ancestrales a través de 5 áreas biogeográficas de distribución actual de las especies que pudimos muestrear a través de su información genética en la base de datos del GenBank. Y por último, utilizamos la sobreposición de la distribución de los agaves y la distribución de los murciélagos nectarívoros para comenzar a hacer también inferencias ecológicas de la relación que mantienen tanto los leptonéctaris con los agaves como en específico algunas especies comerciales, en particular el agave tequilero, para poder aplicar nuestro trabajo también en cuestiones de conservación. Para eso, como no contábamos con información acerca del agave tequilero, es decir, cuánto néctar producen, ni siquiera se tenía el registro certero de cuándo florecía esta especie. Por lo tanto, estuvimos buscando en la bibliografía información referente a los agaves más cercanos filogenéticamente hablando a la especie tequilera. Bien, estos son los resultados que obtuvimos sobre la diversidad haplotípica de nuestra especie. Este artículo lo publicamos en el 2021, me parece, y obtuvimos pues unos niveles más o menos altos de diversidad haplotípica para la especie. Cuando comenzamos a explorar la estructura genética de todas las poblaciones que estuvimos muestreando, encontramos más o menos estructura marcada. Nos empezamos a dar cuenta que sí había grupos que se estaban separando, tanto para el linaje materno como para el linaje paterno. Y entonces pudimos hacer otros análisis de asignación genética para determinar cuántos grupos podría haber. Y encontramos aquí los dos primeros diagramas de barritas. Nos muestran dos grupos, en rojo y en verde, para los marcadores mitocondriales, y para el marcador asociado al cromosoma Y encontramos 3 grupitos. No solo eso, sino que además con la reconstrucción genealógica nos pudimos dar cuenta que sí había de pronto patrones geográficos que estaban agrupando a los individuos que nosotros estábamos analizando. Para el caso de otra vez, del linaje materno, encontramos dos grupos. Uno es en el centro sur del país y otro en la costa, toda la costa del Pacífico hasta el norte del país. ¿Vale? Este mismo patrón lo encontramos en el otro marcador mitocondrial que también analizamos. Y en cambio, para el linaje paterno, el gen asociado a cromosoma Y, encontramos 3 grupos, tal cual como lo acabamos de ver con la asignación genética. Tenemos otra vez un patrón de distribución de unos linajes en la costa del Pacífico y norte de México, hacia el norte, otro en el estado de Jalisco, donde encontramos grupos bien definidos, y por último, otro más en el centro sur del país. Hay que recordar, como les dije al inicio, que solamente una parte de las hembras son las que realizan el movimiento migratorio. Los machos permanecen en el centro del país, o más o menos, digamos, en el centro de la distribución este, de la especie, y cuando se dan estos movimientos migratorios por parte de las hembras, los machos únicamente tienden a cambiar altitudinalmente, pero se mantienen más o menos en las mismas zonas, separados de las hembras. Además, con esta información genética, hicimos primero pruebas de neutralidad para ver si nos daban alguna idea de lo que podría haber pasado anteriormente en la historia demográfica de la especie. Tuvimos una de las pruebas significativa y nos estaba hablando de una expansión demográfica. Entonces, para esto realizamos un análisis otra vez bayesiano llamado Skyline Plots
para determinar más o menos en qué época se habían dado dicha expansión, encontrando una muy marcada para el gen mitocondrial citocromo B, en donde nos señala que por ahí en el Pleistoceno, alrededor de los 200, 300 mil años atrás, se dio no sé si llama la explosión demográfica, ¿no? O esta expansión demográfica. En el caso del otro gen asociado a la mitocondria, la región control, también encontramos eh, un crecimiento, una expansión, aunque no tan marcada como la de citocromo B, perdón, pero sí más o menos en la misma época, alrededor de los 200, 300 mil años atrás. ¿Vale? En cambio, para los machos solamente encontramos una constante, es decir, no se encontró esta expansión poblacional. Eh, en cuanto a lo ecológico, si ya teníamos entonces la distribución de la especie, los registros históricos, hicimos unos modelos de distribución potencial para determinar cómo había cambiado la distribución de la especie desde el pasado hasta el presente. Tenemos nada más la posibilidad de hacerlo hasta el último interglacial y de ahí pudimos hacerlo para el máximo glacial, o el último máximo glacial, el Holoceno y el presente. Notamos que hay una expansión en la distribución de la especie, que ha habido una expansión en la distribución de la especie desde el último interglacial hasta el presente. Y entonces, al final, sobrepusimos todos estos mapas de distribución potencial y notamos que hay una zona que ha sido termodinámicamente estable a lo largo de estas temporalidades, desde el último interglacial hasta el presente, y que ha sido óptima para la presencia y sobrevivencia y desarrollo de la especie, que es la zona que se nota un poquito más en Guinda. Es decir, desde el sur, por ahí de Chiapas, poquito en Centroamérica y todo a lo largo de la costa del Pacífico, incluyendo un pedacito de la península de Baja California, ha sido óptima para el desarrollo y el establecimiento de la especie, lo cual coincide con los tiempos de los que estábamos señalando en nuestro modelo de Skyline Plots, que alrededor de los 200, 400 mil años hacia acá ha habido una expansión demográfica de la especie y podría estar asociada justamente a esta expansión en las condiciones climáticas que han sido cada vez más ventajosas para ellos al incrementarse la temperatura global. Eh, Comparamos entonces este resultado que tuvimos en ese trabajo para sobreponerlo con lo que pudiera estar ocurriendo con el género agave. Y entonces, a partir de la tesis del doctor Enrique Schemba, comenzamos a formular la idea de que podrían tener una similitud en cuanto a estos patrones de distribución del pasado hacia el presente. Y aquí lo que utilizamos fueron a las dos especies de Leptonicteris en México, Leptonicteris hierbabuena y Leptonicteris nivalis. Y lo que encontramos fue muy interesante. Para el género agave también ha habido cambios en la distribución, en la distribución potencial, desde el pasado del último interglacial hasta el presente, que ya tenemos una expansión o una distribución más amplia del género agave, o de la riqueza, que en este caso es lo que estamos comparando. Y para el caso de los murciélagos, de los leptonícteris, encontramos algo similar. Incluso lo hicimos considerando movimiento migratorio y sin considerar el movimiento migratorio. En medio tenemos las distribuciones potenciales de la especie Leptonicteris hierbabuena, sin considerar el movimiento migratorio, y vemos como el centro del país ha sido la zona termodinámicamente más estable para que la especie esté establecida. Cuando consideramos los movimientos migratorios, se expande esta distribución y de hecho se parece muchísimo a la distribución actual, claro que con unas zonas un poquito más estables que otras. En el caso de la especie de Leptonicteris nivalis,
ocurre un fenómeno similar. En el centro del país ha estado casi siempre presente, ha tenido condiciones más o menos favorables, pero conforme vamos avanzando en tiempo y las condiciones climáticas se van acercando a las que conocemos en la actualidad, la distribución potencial de la especie también se va ampliando a lo que tenemos en los registros históricos. Eh, lo cual coincide con la distribución también de los agaves o la distribución potencial de cómo se va ampliando a lo largo del país, a lo largo y a lo ancho del país. Obtuvimos, de hecho, algunos valores significativos de correlación entre la distribución del género agave y de las dos especies del género Leptonicteris en México. Bueno, ya que habíamos comparado la historia natural y la historia evolutiva de estas, de las dos, bueno, en este caso de la especie Leptonicteris hierbabuene y parte de la historia ecológica y evolutiva del género agave, nuestra pregunta siguiente es, bueno, y entonces, ¿en dónde habrá surgido el género Leptonicteris? Si tenemos ya información reciente, de la historia reciente de la especie y de su distribución, pues vamos a tratar de inferir en dónde habrá surgido esta especie. Este trabajo lo estamos realizando ahora en el postdoctorado que estoy llevando a cabo con la doctora Livia León Paniagua en la Facultad de Ciencias. Y lo que hicimos, la idea principal que se empezó a desarrollar desde el doctorado, es dividir el continente americano, que es en donde se distribuye toda la familia a la que pertenece el género Leptonicteris, en 5 regiones, de acuerdo a la distribución de las especies y las condiciones en las que se encuentran. Tenemos puntos de calibración basados todos en registro fósil y estamos desarrollando otra vez, a través de la inferencia filogenética, algunos análisis. Primero hacemos la reconstrucción filogenética, notamos que nuestro género se agrupa de manera monofilética. Las especies tradicionalmente hermanas, más cercanas, es la especie Leptonicteris hierbabuene y Leptonicteris curazoe, y la especie hermana de estos dos grupos, de estas dos especies, es Leptonicteris nivalis. Es muy curioso porque Leptonicteris nivalis y hierbabuena se encuentran en México, pero Curaçao se encuentra en el continente, bueno, en el mismo continente, pero en Sudamérica, ¿vale? Entre unas localidades entre Colombia y Venezuela, y principalmente en Venezuela, en la costa del Océano Atlántico, o el Mar del Caribe, y con algunas distribución o presencia en algunas islas que se encuentran en la costa venezolana o cerca de la costa venezolana. Eh, bueno, aquí obtuvimos los tiempos de divergencia también para las especies, para este género en particular, teniendo para el grupo Corona una edad aproximada de 14 millones de años, 13,91 millones de años. ¿Vale? Eh, este mismo ejercicio, con esta misma filogenia, tratamos de hacer la reconstrucción de caracteres ancestrales eh, de la distribución de las especies para, a través de modelos igual probabilísticos y de inferencia bayesiana, perdón, tratamos de encontrar el centro de origen. Aquí se hizo una maraña con nuestras gráficas, pero nos señala que la probabilidad más amplia del origen para estas especies, para este género, está entre Norteamérica y eh, Centroamérica. ¿Sale? Eh, Al parecer, el nodo que une a estas tres especies está más bien señalando a Norteamérica como centro de origen. Entonces, para ir redondeando nuestro trabajo, en este caso para ir redondeando la tesis, resumimos la estructura genética de nuestra especie. Está dada, sí, por la geografía, pero eso nada más se ve reflejado particularmente en los machos, debido a que ellos no se mueven entre las estaciones del año a distancias muy largas. Las hembras
son las que llevan a cabo los movimientos migratorios y al parecer ellas son las que están llevando el flujo genético entre las poblaciones o grupos geográficos. Todavía no se determina bien cómo o qué determina las especies, a las hembras que van a migrar, porque además tenemos distintos eventos reproductivos. Aquellas hembras que migran hacia el norte eh, se, se reproducen entre primavera y verano, y las que no migran, o muchas de las que no migran, se reproducen en otoño-invierno, pero al sur de la distribución, es decir, en donde se encuentran o donde se podría sobreponer su distribución con la de los machos, independientemente de que durante la gestación y la crianza se separan de los machos. De todas formas, la distribución sigue siendo más o menos la misma. Hay cuevas en donde nada más los machos se mueven y las hembras se quedan ahí con sus crías. Entonces, los machos tienen muy baja movilidad o baja movilidad respecto a las hembras. Tenemos dos eventos reproductivos distintos al año y creemos que esto evita la competencia por los recursos de aquellas hembras que se están reproduciendo durante la primavera y el verano. Esto está además apoyado por la presencia de agaves y cactus al norte del país, pero que además están en época reproductiva también, es decir, están ofreciendo recursos de alimentación. A través de la inferencia filogenética y también pensando en esta idea que surgió de la distribución histórica de la especie, hablando en términos de cambios climáticos y cambios biológicos en los ecosistemas del país, pensamos que efectivamente en Norteamérica, particularmente en el centro de México, se han dado las condiciones idóneas para el origen de la especie y para su diversidad. No es un grupo muy diverso, solo son tres especies, pero demográficamente son las dos especies más grandes de nectarívoros en México, ¿no? Entonces, creemos que las condiciones están dadas aquí o fueron dando aquí en el país, sobre todo en el centro sur de México, para el establecimiento de estas especies. Han sido las condiciones históricas más adecuadas. Eh, Podríamos asociar incluso algunos eventos ya a largo plazo, no solamente entre las condiciones climáticas, sino también en cuanto a lo que tenemos de información del desarrollo, por ejemplo, de la diversificación de agaves. También en México se considera el centro de origen y diversificación de este grupo. Somos el país con la mayor cantidad de especies de agave en todo el planeta y por lo tanto creemos que hay una relación ecológica y histórica entre estos dos grupos. ¿Sí? Aunque Leptonicteris se puede apoyar en otras fuentes de alimentación también, pero es muy importante y prácticamente en todos los lugares en donde hemos observado floración de los agaves, hay algunos murciélagos asociados o la presencia de algún Leptonicteris albenus en estos lugares que llevan a cabo la polinización. Eh, Dado esta información que ya viene de tiempo atrás, no solamente con mi tesis, sino ya venían varios grupos trabajando acerca de la polinización de los agaves en varias partes del país y en particular el doctor Luis Eyarte llevaba ya muchos años también trabajando con con estas especies. Pudimos entonces formular también un programa que se llamó Bat Friendly, que consistía en que los productores tequileros pudieran dejar crecer la inflorescencia de al menos el 5% de sus cultivos o de algunos de sus cultivos para que al momento en el que las hembras y también algunos otros machos estuvieran en esas zonas, en estas zonas cerca de Jalisco, en el paisaje tequilero, pudieran alimentarse de los recursos florales que ofreciera el agave tequilero. Como les mencionaba al inicio, no teníamos conocimiento certero de la ecología de la polinización de esta especie,
no sabíamos bien a bien las fechas de floración, no sabíamos cuánto recurso y qué calidad de recurso iban a ofrecer a los murciélagos, pero confiábamos en que algunos iban a poder ofrecer cierta cantidad de néctar. Teníamos también, a través de los trabajos del doctor Ayala Verdón y del doctor Shanduve, eh, parte de la información de la ingesta que necesitan algunos leptonícteris. Particularmente tomamos al Leptonicteris nivalis como la especie modelo para este trabajo porque es el más grande y por lo tanto el requerimiento energético iba a ser mayor. Tres productores medianos o pequeños eh, aceptaron trabajar. Aquí tenemos un mapita un poquito ilustrando en dónde se encuentran estas tres productores cerca de Guadalajara y aceptaron que en algunos de sus cultivos se permitiera la floración de al menos el 5%. En el año 2023, el ahora biólogo Marco Reyes realizó el muestreo para determinar si estaban o no llegando los murciélagos a estas zonas. Encontró en las primeras noches nada más algunos registros de murciélagos nectarívoros en esta zona, en estos cultivos en particular, y eso, bueno, abrió la ventana para que consideráramos que este programa tenía éxito o que podría tener éxito potencialmente y se podría implementar no solamente para los tequilas, sino posteriormente a lo mejor también para los agaves, perdón, para los mezcales. Además de los murciélagos, eh, es importante este tipo de programas de conservación porque o de apoyo a la conservación, porque hay más especies asociadas a los recursos que ofrecen las plantas, en particular los agaves. No les pongo toda la lista, pero se encontraron un montón de insectos y esto puede atraer o puede levantar otra vez varias partes del ecosistema o varios elementos del ecosistema importantes, ¿no? Entonces, no solamente se está apoyando a los murciélagos nectarívoros y a los agaves, sino en general a gran parte de los ecosistemas. Eh, Posteriormente, obtuvimos las semillas todavía de estos agaves que se permitió la polinización natural por parte de los murciélagos y encontramos todavía viabilidad en varias de estas semillas. Afortunadamente, después de este trabajo, todavía tuvimos la oportunidad, o tuvo la oportunidad, una alumna, la ahora doctora Karen Mondragón, de realizar el análisis de diversidad genética para estos cultivos y en particular para estas semillas encontrando algunos resultados interesantes con un poquito de diversidad genética ya asociada a estos cultivos. No sabemos todavía si todo se lo debemos a esta polinización de manera natural, pero creemos que sí y puede ser interesante que se comenzaran a implementar este tipo de programas en varias partes del país y no solo para los agaves con importancia económica, sino también para otras especies, a lo mejor también con importancia económica, pero también con importancia ecológica, considerando que estos murciélagos y muchos otros polinizadores abarcan la gran mayoría de los ecosistemas mexicanos. No me queda más que agradecer nuevamente el apoyo del doctor Luis Ellarte, que fue fundamental para que pudiéramos realizar este trabajo. Me apoyó tanto en laboratorio como en campo, en los análisis y demás. Y bueno, la doctora Liga León Paniagua, que siempre me ha apoyado en todo, al laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres, a todo el equipo, y a todo el equipo también el doctor Luis, el Laboratorio de Evolución Molecular Experimental, y a la MAC por permitirme enviar mi tesis y por apoyar este tipo de iniciativas con los estudiantes que muchas veces no conocemos de este tipo ni siquiera a veces de los congresos, pero muchas gracias y muchas gracias por permitirme enviarles mi presentación. Hasta luego.